Sus antecedentes de abuso infantil la transformaron en una mujer desequilibrada que disfrutaba causando dolor a sus víctimas. Casada con un hombre igual de insano que ella, formaron la asociación más depravada del Reino Unido, contando entre sus delitos el secuestro, la violación, la tortura y el asesinato. Rosemary Letts conoció a Fred West cuando solo tenía 15 años y él bordeaba los 30. Desde el principio la atracción entre ellos fue explosiva. A pesar de su corta edad, Rosemary ya tenía un historial sexual abultado que se inició con las violaciones consecutivas por parte de su padre cuando tenía 9. A medida que fue creciendo se fue dando cuenta que podía ejercer gran dominio sobre los demás usando el sexo como herramienta. Fred West, que era por entonces un consumado delincuente casado y con 2 hijas, ya había cometido 2 homicidios, pero no había sido descubierto. Cuando Rosemary y Fred se fueron a vivir juntos, se quedaron al cuidado de las hijas de Fred, mientras la madre se encontraba en Escocia. La primera víctima de Rosemary fue Charmaine, hijastra de Fred, a quien mató a golpes mientras éste se encontraba en prisión. Luego dio fin a Rina, la aún esposa de Fred, por hacer demasiadas preguntas respecto al paradero de su hija. Con Rina fuera del camino, la sordida pareja contrajo matrimonio. Su relación incluía toda clase de juegos sadomasoquistas e incluso admitía que Rosemary ejerciera la prostitución con otros hombres mientras Fred observaba y captaba todo con su grabadora. Con los años estas prácticas se volvieron rutinarias y la pareja decidió experimentar nuevas emociones. Es así que decidieron secuestrar, torturar y violar jovencitas que captaban en los paraderos de autobús. Su primera víctima fue Caroline Roberts, pero al liberarla bajo amenaza, esta los denunció a la policía. Fueron apresados, pero los soltaron luego de pagar la fianza. A partir de entonces decidieron no dejar a más víctimas libres. Las siguientes chicas secuestradas fueron asesinadas luego de tenerlas varios días sometidas a violaciones y torturas extremas. Algunas fueron desmembradas y enterradas en el jardín de la casa y otras en lugares alejados. Frente a la sociedad, los West eran vistos en su comunidad como un matrimonio amable y cordial y jamás levantaron sospechas. Pero esa conducta sádica y pervertida con la que trataban a sus jóvenes víctimas no solamente se manifestó en sus secuestros. Los hijos de West también vivieron su propio infierno dentro del hogar, siendo maltratados física y psicológicamente. La peor parte lo llevaron las niñas, que fueron iniciadas tempranamente a la sexualidad. Rosemary las entregó a sus clientes en alguna ocasión y permitió y hasta colaboró para que el propio Fred las violara. Ella, que llevaba una relación incestuosa con su padre, pensaba que era deber de los padres iniciar a sus hijas en su vida sexual, sin importar lo pequeñas que fueran. En el historial de delitos de esta pareja, en la que según cuentan Rosemary era la más insaciable y sádica, hubo más de una docena de asesinatos, entre los que estuvo incluida Heather, su hija de 16 años a la que mataron en 1987. Finalmente la policía descubrió que los hijos de West eran maltratados y fueron separados de la familia. Lejos del hogar, ellos revelaron que su hermana estaba enterrada en el patio de la casa bajo las losetas. Las autoridades fueron a indagar y hallaron varios esqueletos mutilados. Fred se suicidó antes del juicio en 1995 y Rosemary fue condenada a cadena perpetua por 10 homicidios, pero se sospecha que sus víctimas fueron muchas más. Fue considerada la primera asesina en serie por el FBI. Ante los tribunales admitió que cometió sus crímenes sin remordimiento alguno y que si saliera libre los volvería a cometer. Aileen Wuornos fue el perverso resultado de una infancia infeliz y tortuosa. Un ser trastornado que demostró con violencia su odio hacia la humanidad. Hija de un abusador de menores a quien nunca conoció, Aileen y su hermano fueron criados por sus abuelos, que los adoptaron y se hicieron pasar por sus verdaderos padres, hasta que a los 12 años el descubrimiento de la verdad la marcó para siempre. Su abuelo era alcohólico y abusaba física y psicológicamente de Aileen. Esto la convirtió en una joven solitaria y retraída que no lograba empatía con nadie en la escuela o el barrio. Wuornos también empezó a prostituirse desde la pubertad con los chicos de la escuela a cambio de unas monedas y cigarrillos, siendo llamada por los muchachos del barrio como la cerda de los cigarrillos. A los 14 años quedó embarazada y su bebé fue dado en adopción. Siguió prostituyéndose y empezó a robar. A los 20 años se mudó a Florida, donde siguió su vida delictiva. Descrita como una persona explosiva que generalmente estaba drogada o alcoholizada, fue apresada en múltiples ocasiones por manejar ebria, no tener licencia, robo de automóviles, disturbios en lugares públicos y robo a mano armada, por lo que pasó 3 años en la cárcel. En 1986 conoció a Tyria Moore en un bar gay.
Pronto se fueron a vivir juntas, pero pasaban por problemas financieros debido a que Wuornos ya no conseguía tantos clientes. Su primer asesinato lo cometió en 1989 cuando abordó a Richard Mallory en la carretera. Según Aileen, el hombre se tornó agresivo y trató de violarla, por lo que le disparó 4 veces con su arma. A partir de entonces su violencia se tornó incontrolable. Wuornos estableció un patrón: atraía camioneros o gente en la carretera. Los mataba de varios balazos, les robaba y los dejaba tirados en alguna parte del camino. Luego de otros 6 asesinatos, todos cometidos en 1990, la policía pudo atraparla gracias a que tuvo que dejar sus huellas digitales en una casa de empeño cuando vendió un objeto robado a una de sus víctimas. La policía hizo un trato con Tyria Moore. Le ofreció impunidad a cambio de contar todo lo que sabía sobre Aileen y de convencerla de confesar sus crímenes. Finalmente, Aileen admitió sus delitos, pero aseguró que el primero fue en defensa propia. Durante el juicio no mostró arrepentimiento alguno y manifestó su profundo odio por la humanidad, asegurando que volvería a matar si salía libre. Su sentencia a morir por inyección letal condena que se cumplió el 9 de octubre del 2002. Su historia fue llevada al cine en la película Monster, protagonizada por Charlize Theron, que ganó un Oscar por su interpretación. Fueron las asesinas seriales más prolíficas de México y una de las más crueles y perversas del mundo. Apodadas las Poquianchis, estas hermanas fundaron un imperio criminal basado en el rapto, la prostitución, la tortura y el asesinato, sumando a su prontuario decenas de víctimas inocentes. Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa González Valenzuela fueron 4 hermanas nacidas en un hogar en donde campeó el abuso, la violencia y el fanatismo religioso. Siendo adultas, una de ellas puso un bar que no prosperó, pero luego de esto se asoció con sus hermanas para colocar la primera casa de citas clandestina, que en el futuro se convertiría en un fructífero negocio de varios locales en Jalisco y Guanajuato. Uno de estos lugares perteneció a un curandero apodado el Poquianchis, y en el pueblo empezaron a llamar así a las hermanas. En estos burdeles, las servidoras sexuales eran niñas y jóvenes de entre 13 y 20 años. Estas muchachas eran en realidad jóvenes raptadas o recluidas a la fuerza por las hermanas González, quienes tenían varias modalidades de reclutamiento. En algunos casos las compraban a tratantes de blancas, pero generalmente solían ir por zonas marginales del país ofreciendo trabajo como empleadas del hogar para casas de gente adinerada. Convencían a los padres de las muchachas entregándoles cantidades importantes de dinero, pero si se presentaba la oportunidad, sus matones también raptaban a muchachas que caminaban por lugares solitarios. Según las declaraciones de algunas víctimas, las reclusas recién llegadas eran golpeadas y violadas repetidas veces por los hombres que estaban al servicio de las hermanas. Luego las enviaban al burdel a prostituirse. Cuanto más jóvenes y bonitas, más agradecidos estaban los clientes. Las que se portaban mal, ponían resistencia o eran rebeldes, eran llevadas a habitaciones arrastradas por los cabellos y golpeadas sin miramientos con palos con clavos. Las dejaban sin comer ni beber por varios días. Las obligaban a cargar ladrillos por horas e incluso las asesinaban. Asimismo, las que salían embarazadas eran sometidas a abortos clandestinos. Muchas de ellas no sobrevivían a estas prácticas negligentes realizadas por las propias hermanas. Las que llegaban a tener hijos se los quitaban y mataban de inmediato. Las Poquianchis también practicaban la brujería y el culto a Satanás, pues creían que con eso les atraerían más dinero. Dentro de sus rituales, que incluían sacrificios, orgías y prácticas de zoofilia, involucraron a muchas de sus prisioneras, que eran amenazadas de muerte si no hacían lo que les decían. En su abultada lista criminal también estuvieron incluidas las prostitutas que pasaban de 25 años o las que se enfermaban. Muchas autopsias encontradas posteriormente dieron fe de la crueldad de los asesinatos. Se dice que muchas fueron sepultadas o quemadas vivas y muchos cadáveres mostraban cráneos y huesos rotos y partes desmembradas. Estas hermanas se mantuvieron impunes durante más de una década gracias a que tenían compradas a las autoridades del pueblo, a los que no solo les daban dinero, sino también les pagaban con favores sexuales, ya sea pagado por ellas mismas o entregando a sus reclusas. En enero del 64, una muchacha de nombre Catalina Ortega logró escapar y denunció a las Poquianchis a las autoridades, que ante los horrores contados por la víctima no les quedó más remedio que hacer las indagaciones. En el rancho San Ángel, propiedad de las hermanas, hallaron a más de una docena de jovencitas desnutridas y torturadas y cerca de 90 cadáveres de mujeres y bebés, pero se piensa que sus víctimas ascendieron a 150, por lo menos. En años posteriores se han hallado más fosas comunes y se cree que las hermanas están detrás de estos hallazgos.
México quedó consternado con esta historia y tanto pobladores como los medios presionaron para que les caiga todo el peso de la ley. Las hermanas fueron condenadas a 40 años de prisión.